Bueno, arratsaldean guztioi, ordua izan da asteragoaz, lehenik eta behin ongi etorriak, izan zaitezte Sabino Arana Fundazioaren egoitza honetara, eta eskerrik asko bihotzez hemen egoteagatik. Eta nola ez, esker berezia eman nahi diot, Salvador, eskerrik asko, muchísimas gracias por contar con tu presencia hoy aquí. Como decía, tenemos el honor de tener con todas nosotros y nosotros a Salvador Arriola Barrenechea, economista vasco-mexicano, hijo del reconocido Salvador Arriola Idarraga, famoso cestapuntista de Marquina, que triunfó durante cerca de 30 años en los frontones más importantes de todo el mundo. De él y sus enseñanzas, nuestro invitado de hoy ha reunido algunas de las reflexiones que dan sentido a su libro, Entre robles y ahuehuetes, legados de Euskal Herria. No es una historia del pueblo vasco, es una visión, relato que concentra, como ya hemos dicho, algunas de las enseñanzas de su progenitor y que también quiere dar a conocer las aportaciones que el pueblo vasco ha hecho al mundo de ayer y también al mundo de hoy, como aquellas que contribuyeron marcadamente en la independencia de los pueblos americanos. Horretarako, Salvador Arriola Barrenetxeak, hogeita sei gertakari esanguratsu eta sendo, zehaztuko ditu gaur hemen bost gai nagusitan sailkatuta: itsasoa, kokaguneak eta migrazioa, erlijioa eta herri indigenen defentsa, hezkuntza eta independentzia, 15. mendetik 16. mendera erdialdera doan denpora horretan. Horretaz guztiaz hitz egingo digu Salvadorrek hurrengo minutuetan. Salvador Arriola Barrenechea nació en la Ciudad de México en octubre del 48. Licenciado en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, especialización en negociaciones comerciales multilaterales, embajador en Guatemala, Uruguay, Brasil, ha desempeñado diferentes e importantes cargos en la administración pública mexicana relacionados con temas hacendísticos. Además de embajador, fue secretario para la Cooperación Iberoamericana en la Secretaría General Iberoamericana y secretario también del Sistema Económico Latinoamericano. En la administración pública allá en México ocupó cargos relevantes en las secretarías de Industria, Comercio y también en la Hacienda. Besterik gabe, eskerrik asko barriro be guztioi. Salvador, cuando quieras, puedes comenzar. Muy bien. En primer lugar, mi agradecimiento a la presidenta de la Fundación Sabino Arana, Mireia Zárate Aguirre, y al presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortúzar Arruabarrena, que también es, además, presidente del Euskadi Buru Batzar. Es para mí un gran orgullo y una gran oportunidad el estar aquí, y sobre todo porque me trae muchos recuerdos, y me trae un recuerdo muy especial. En el año de 1956, a mis 8 años, al recorrer las instalaciones del Centro Vasco de México, me introducía sin permiso a la sala de juntas y biblioteca en donde se encontraba presidiendo la figura imborrable de Sabino Arana. Deseo agradecer igualmente a la secretaria de Acción Exterior del Gobierno Vasco, a Marian Elorza, quien por su permanente apoyo pudo hacerse felizmente terminada la obra que presentamos el día de hoy. A mi amigo Alejandro Sugasa Miranda por su gran profesionalismo en la bella y notable edición lograda. Asimismo, mi felicitación por su total empeño y calidad en la comunicación y el manejo de los medios a Aitor Vicandi y a su equipo de trabajo. Qué mayor coincidencia el haber constatado que mi principal objetivo al publicar Entre robles y ahuehuetes, legados de Euskal Herria, se haya inspirado sin saberlo en el lema de la Fundación, y abro aspas: fomentamos el conocimiento de nuestra historia, su preservación y divulgación, buscando siempre su lectura en el presente y con una visión de futuro. Cierro comillas. Es mucho lo que se ha escrito del tema. Sin embargo, considero que se sigue postergando explicar y ahondar en la presencia vasca a nivel mundial, al no intentar interpretaciones que vayan más allá de los meros hechos aislados e individuales. Quiero
destacar que después de la investigación lograda por un servidor, pude detectar 28 hechos contundentes y significativos de las contribuciones del pueblo vasco a la historia mundial. Quiero aquí, en el inicio, simplemente presentar a la figura de mi padre, quien gracias a él fue que me introduje en el amor a la historia. Y esa historia me la contaba, la historia de los vascos, en el hermosísimo bosque de Chapultepec, en México, rodeado de ahuehuetes, que son árboles milenarios. Ahuehuete en náhuatl quiere decir árbol viejo de agua. Y él siempre me decía que cuando él iba a la Icastola de Urberuaga, en Marquina, se impactaba por la visión que tenía de los múltiples robles que rodeaban la comarca. Y es así, por esa razón el título tiene esa connotación de cómo entre los robles y los ahuehuetes mi padre me transmitió el amor a la historia y el amor a Euskadi. Los 28 hechos contundentes los voy a simplemente a leer uno a uno, y después voy a hacer un breve comentario intentando vincularlos a todos ellos. Yo dividí la plática en 5 grandes temas: el mar, los asentamientos y la migración, los asuntos religiosos y la defensa de los indígenas, la educación y la independencia. Bien, empiezo con el primero. El primero fueron los asentamientos en Terranova y en Labrador, en lo que hoy es Canadá, a fines del siglo XV, principios del siglo XVI. La segunda, que es importantísima y que ha pasado de largo, fue el que hayan constituido los vascos la primera industria de América del Norte, que fue la industria dedicada a la obtención de grasas del trabajo con la ballena. Posteriormente voy a comentar un poco más, pero es algo que pues no se conoce. Todo el mundo cree que las industrias de América del Norte fueron las que establecieron los americanos en el siglo XVIII, ¿no? O los canadienses en el siglo XVII con los franceses con la presencia francesa. El tercero fue la vuelta al mundo. El cuarto fue un hecho muy significativo que sucedió en 1525 en la batalla de Pavía, en donde un señor llamado Juan de Urbieta Verastegui y Leso de Hernani capturó en esa batalla nada menos que al propio rey de Francia, a Francisco I. El siguiente punto, el quinto, se refiere a un hecho insólito. Después de la vuelta al mundo del Cano, Felipe II decidió que hubiese otra expedición a las Molucas, comandada por Jofre de Loaiza. En esa expedición iba el Cano y los dos fallecieron en la misma. Urdaneta iba de piloto y logró escabullirse, evitar las tormentas, y se pasó casi 2 años en las islas de las Molucas hasta que después regresó a España y posteriormente se hizo monje agustino en México. En 1526 hay otro hecho insólito en Oaxaca. En esa expedición de Loaiza de las 7 embarcaciones se perdieron 6, y una de las que se perdió al pasar el estrecho de Magallanes, y tuvieron que recorrer 10,000 kilómetros para llegar casi al frente de las costas mexicanas de Oaxaca. Eran 50 sobrevivientes, pero no podían llegar porque no tenían botes para poder llegar a las playas, y decidieron, en un patache, que era un barco más pequeño que el normal, meter a un señor en un cajón de madera y ese señor empujarlo para que llegara a las costas mexicanas. Ese señor era un cura de un caserío de Arrona, llamado de apellido Areizaga, que era primo del que comandaba el Patache Santiago, que era un señor de apellido Guevara.
Para no hacer más el cuento largo, este señor logró avisar del naufragio y fueron a buscar a esos sobrevivientes en la época en que Hernán Cortés estaba en México. ¿Cuál es el hecho significativo? El hecho significativo es que fueron los primeros europeos que llegaron a América, que llegaron a América viniendo del Pacífico. Todos ellos habían llegado a América por el Atlántico, pero los primeros fueron ellos, estos dos señores, Guevara y Areizaga, especialmente el cura Areizaga, que se metió en un cajón de madera, ¿no? Y yo estoy seguro que no hay ningún antecedente de alguien o algunos que hayan hecho, europeos que hayan llegado a esos lugares o a toda la costa del Pacífico del continente. Lo hicieron los polinesios, porque los polinesios sí llegaron a las costas peruanas mucho antes que lo hicieran las personas que les estoy comentando. Después hubo otro hecho insólito, que fue el de la vuelta al mundo 2 veces en sentido inverso las dos. Pues se trataba de un sobrino de Ignacio de Loyola, que era un misionero, que hizo el siguiente recorrido. Primero se fue con 31 misioneros saliendo de Acapulco hacia Filipinas, llegando a Filipinas en 1582 y continuando a China en 1583. De ahí pasó a la península de Malaca, al Índico, al Cabo de Buena Esperanza, llegando a Lisboa en 1584. La segunda vuelta, que fue al revés, fue saliendo de Lisboa, Malaca, Macao, regresando a Acapulco el 22 de septiembre de 1588 y regresando en definitiva a España en 1589. Quien comandaba la fragata era un señor de apellido Unamuno, Pedro de Unamuno. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, los ingleses, Francis Drake, unos cuantos años antes había dado la vuelta al mundo, 58 años después de la vuelta al mundo de Elcano. Y este señor, pocos años después, dio 2 vueltas en sentido contrario, ¿no? Pero su propósito, ¿cuál era? Evangelizar. Ese era su principal objetivo. La fundación de las principales ciudades en América, y después voy a decir cuáles fueron. Ese es el 10º hecho fundamental. La exploración de nuevas tierras, la explotación minera, agropecuaria e industrial, la Pampa, el emporio de la Pampa, la defensa de los indígenas, el número 14, el 15, la contrarreforma. Sí, la contrarreforma fue la principal defensa del catolicismo en la época de Felipe II, y fueron 2 vascos los que comandaron la contrarreforma. La evangelización, no solamente en América, sino en el Asia, la educación y la justicia social, las misiones de los jesuitas y las reducciones, es el número 18. La 19 son los colegios que establecieron en la Nueva España. La 20, la primera escuela laica. La 21, el colegio de San Ildefonso, que unificó a todos los colegios y fue la abuela de la actual Universidad Nacional Autónoma de México. El rector de la Real Pontificia Universidad de México, Eguiara y Eguren, fue quien estableció los principales cambios en la enseñanza para darle cabida a un fenómeno maravilloso que fueron los novohispanos, que fueron todos aquellos intelectuales de diversas materias que dieron contribuciones sustantivas en materia de ciencia, de literatura, de periodismo, de defensa de la mujer, etc. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País en 1765 es la 24. La 25 es la Compañía Guipuzcoana de Navegación. De hecho, es primera la compañía, que se establece en 1728 por parte del conde de Peñaflorida, que fue la compañía que trajo la Ilustración a América para de ahí promover los movimientos de insurrección y de independencia. La 26, la significativa defensa de Cartagena por Blas de Lezo. La 27, la independencia, en donde los apellidos vascos están en todo, están en las conjuras, en los levantamientos, en la consumación de la independencia, en las legislaciones y constituciones.
Y un hecho muy significativo que también aparece en las independencias, que son las patriotas, las heroínas. Yo conté a 13 patriotas y heroínas de origen vasco que fueron fundamentales en la independencia de América, ahora que hablamos de género. Y la última, la 28, la abolición de la esclavitud por parte de 5 vascos en la independencia de México. Voy rápidamente a hacer a realizar esa pretendida construcción de una narrativa que, en lugar de hablar de hechos aislados, sueltos, podamos establecer una narrativa que construya, que vincule la Casa de la Ballena, por ejemplo, con la independencia. Ya decíamos, la Casa de la Ballena con sus factorías de Labrador y Terranova, creando la primera industria de América del Norte. La producción de grasas indispensable en la Europa del Norte, la venta a todos los puertos de la zona en los siglos XV y XVI. La mejora en la construcción de los barcos. Había astilleros en toda la costa vasca. En 1492, cuando se expande el imperio, los reinos de Castilla y Aragón, y se va estableciendo el imperio español y descubriendo América, surge una demanda muy importante de armas. Y aquí tengo unos datos que son impactantes. Los principales productores de armas estaban en Vizcaya y en Guipúzcoa. En Ermua, los arcabuces y los mosquetes. En Vergara, las hachas. En Durango, las armas blancas y las armaduras. En Soraluce, el núcleo más importante, donde había escopetas, arcabuces y mosquetes. En El Hórreo, tierra aquí de Iñaki, ¿no?, se firmó un contrato con el rey de Portugal, Juan III, para producir 1.500 armaduras completas, ¿no? O sea, y seguimos, ¿no? Luego vinieron los marinos, los pilotos vascos, las nuevas rutas. En 1509 aparecen ya varios maestres, capitanes de barcos, acompañando al cardenal Cisneros en la toma de Orán, en Argel. Y desde luego, en la vuelta al mundo, donde de los 5 barcos o embarcaciones, 3 habían sido construidos, uno en Bilbao, otro en Lekeitio y el otro en Ondarroa. El segundo viaje de Elcano a las Molucas, el piloto Urdaneta, en 1565, consigue el llamado tornaviaje, la ruta desconocida, permitiendo iniciar desde Acapulco 250 años de comercio entre España, la Nueva España y China. Su compañero de viaje, otro vasco, López de Legazpi, funda Manila en 1571, población clave en dar sentido a unificar el Índico, el Pacífico y el Atlántico, dando paso a la primera globalización. La primera globalización, lo veremos ahora, se estableció entre los vascos y los chinos, ahora que hablamos de los chinos. El hallazgo y la producción de plata en el Alto Perú, esto es muy importante, en el Cerro del Potosí, a mediados del siglo XVI, en 1545, descubre una enorme riqueza de plata. Los vascos eran los principales dueños de la mayor parte de dicha producción. Tan es así que se estableció y hubo una guerra, la llamada Guerra de las Vicuñas, que fue entre 1622 y 1625, entre castellanos, andaluces, extremeños y portugueses contra los vascos. Felipe IV tuvo que mediar para lograr la paz, entre comillas. Ahora hay varios conceptos modernos que nos hablan del Global Supply Chain, son las cadenas de suministro globales, y es el caso de lo que ahora está de moda, que son los chips, que es el pleito que hay principalmente entre los Estados Unidos y la China por lograr dominar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pues las Global Supply Chains, una de ellas fue la ballena, las grasas, que justamente tenían esa condición, la urgencia que tenía Europa de obtener grasas para poder seguir subsistiendo. Y la de la plata, la plata que permitió que el imperio Ming sosteniera su imperio más allá de lo que se había en principio pensado, porque no tenían ya recursos
y con la plata mexicana y la plata peruana pudieron no solamente fortalecer a su ejército, sino establecer una serie de políticas en materia económica. La exportación de plata desde el norte y el sur de América a España y principalmente a China a través del galeón de Manila o nado de la China, así como también la peruana yendo del puerto del Callao a Acapulco, hicieron inclusive hubo una crisis terrible, porque entre 1590 y 1630 la plata que iba a España dejó de ir, porque la destinaban principalmente a la China. Y eso provocó además un comercio impresionante en diversidad de productos de China hacia América, de América hacia China y evidentemente también con la participación de España. ¿Cuál fue el principal enemigo de Felipe II? El protestantismo, y tuvo en la contrarreforma de Ignacio de Loyola y Francisco Javier su defensa principal, quienes iniciaron un enorme movimiento de evangelización en Asia y en América, basado en los postulados básicos del cristianismo, dando ejemplo a través de la instalación de las misiones y reducciones en América del Sur, a través de la convivencia social y la enseñanza de los artes y los oficios. Y otra más, José de Anchieta. No sé si muchos de ustedes saben quién fue José de Anchieta. Fue igualmente pariente, sobrino de Ignacio de Loyola, su padre nacido en Urrestilla, en Azpeitia. Él fue el fundador, nada menos que de dos ciudades importantísimas, de Sao Paulo, que es la ciudad más impresionante que hay en América Latina, y de Río de Janeiro. Y fue además un apóstol que estableció el diálogo con los tupíes, que eran los indígenas locales, y lograron la pacificación de ellos e instaurar pues una serie de medidas en favor de los indígenas. Él fue canonizado en abril de 2014. En Mesoamérica, aquí hay multitud de religiosos vascos que postularon propuestas, iniciativas, cartas al emperador para tratar de señalar la importancia de que las nuevas tierras que ya habían sido conquistadas eran nada menos que de los naturales y no eran tierras que pertenecían a los que habían llegado a conquistar. Me refiero a Francisco de Vitoria, a Zumárraga, a Mendieta, a Salazar, a Clavijero Echegaray y posteriormente en los siglos previos el padre Arrupa, nada menos, el padre Arrupa, e Ignacio de Yacuría, asesinado precisamente por esa razón, de defender los derechos humanos. Les voy a decir, aquí esto es impresionante, a la par de ello, la fundación de ciudades tan importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo, Asunción, Medellín, Tudela, Buenaventura, Pamplona, Guadalajara, Tepic, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Santa Fe, en Estados Unidos, San Francisco, en Estados Unidos, y Manila, así como de territorios como Jujuy, en el norte de la Argentina, Arizona y California, y Nuevo México, y posteriormente la tarea que realizaron en La Pampa. Todo ello da perfectamente cuenta de la extraordinaria herencia del pueblo vasco. La Nueva Vizcaya, que era el tránsito obligado hacia los territorios en lo que es ahora Estados Unidos, tenía nada menos que 600,000 kilómetros cuadrados. España tiene 505,990 kilómetros cuadrados. Francia tiene 551,000. Ucrania tiene 603,000, un poco más de lo que tenía la Nueva Vizcaya, que era un baluarte en la actividad minera, ganadera y agrícola. Los jesuitas, al establecerse en la Nueva España, lo hicieron con la mejor de sus habilidades, la educación. Transformaron los pasos dados por la primera universidad que hubo en México, la Real y Pontificia, de 1553, sin distinción de etnias y género, en coordinación con las cofradías de vascos. Impulsaron con grandes desgastes lo que serían las primeras escuelas laicas de ultramar. Se tardaron los de la cofradía de Aránzazu, con el apoyo de quien fuera rector de la Universidad Pontificia, Eguiara Yeguren, que fue un gran sabio, 3 años en lograr el establecer un colegio laico en México. Se pelearon con el virrey, con el arzobispo y con la autoridad central.
Las bases establecidas por los jesuitas dieron fruto al constituirse la Nueva España como puntal de la ciencia y la cultura en territorio americano, a través de los llamados novohispanos, la gran mayoría descendientes de vascos, como lo fueron Castorena, periodista, los hermanos Elújar, que descubrieron la fórmula para el mercurio y que establecieron el Palacio de Minería en México y la Escuela Real de Minería, los Echave, grandes pintores, al igual que José de Ibarra, Sumaya, también pintor, Arrieta, el mejor arquitecto que hubo en la colonia en México, Alzate, el científico más importante que hubo en México, Clavijero de Echegaray, quien defendió a los indígenas en las cortes, en las principales ciudades europeas, cuando se señalaba que los naturales americanos no tenían el mismo tipo de conformación cerebral como para comprender las principales enseñanzas en las diversas materias. Estos señores, hispanos, dejaron huella, como decía, en la filosofía, las letras, las ciencias, la arquitectura, la música, la pintura y el periodismo. La más grande de todas, fue Juana de Asbaje, hija de un vizcaíno de Vergara. Era nada menos y nada más que Sor Juana Inés de la Cruz. Mi padre, cuando me enseñaba la historia de los vascos en el bosque de Chapultepec, siempre me llevaba frente a una figura, a un busto que hay ahí, y era el de Juana de Asbaje. Y él presumía y me decía, esta señora fue la más ilustre de todas las mujeres que hubo en la colonia en México. Y como todos ustedes saben, ha habido libros hasta el premio Nobel Octavio Paz dedicados exclusivamente a su figura. Gran parte de los cargos públicos en la época, no se diga los cargos públicos civiles y eclesiásticos en el Imperio Español, eran desempeñados por vascos. Y hay una anécdota maravillosa en el Quijote, cuando están en la ínsula de Barataria, Sancho Panza dice a los que estaban congregados, dice, ¿quién pudiera ser mi secretario aquí en esta isla de Barataria? Y de repente aparece uno y dice, yo señor, porque sé leer, escribir y soy vizcaíno. Y entonces le dijo Sancho, con esa añadidura bien podéis ser secretario hasta del mismo emperador. La influencia notable que tuvieron los novohispanos la tuvieron claramente de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, así como de la Compañía Guipuzcoana, yo digo en lugar de navegación, de ilustración, porque era la que llevaba los libros de la ilustración a América. Esas dos instituciones vascas fueron puente permanente entre los más importantes espacios de la ilustración europea y las principales ciudades americanas. Debo destacar como un hecho singular y que tuvo impacto en particular en América del Sur, la estrepitosa derrota de la mayor flota inglesa de la época frente a Cartagena de Indias en 1741, defendida por el vasco Blas de Lezo y Olavarrieta. Yo siempre me pregunto, si no hubiera sido así, si se hubiese perdido Cartagena en favor de los ingleses, seguramente Sudamérica entera hablaría inglés, con las evidentes consecuencias para Centroamérica, México y el Caribe, como Puerto Rico, Cuba, Panamá y República Dominicana. ¿Por qué? Porque a los pocos años, a los 100 años después, llegaron a Estados Unidos los ingleses a conquistar primero la parte este y después el oeste, con todas las intenciones de ocupar el sur y dirigirse hacia México. Claramente, seguramente, en América hablaríamos inglés casi todos los países, si no llega a ser por esta importante hazaña. Y lo más increíble es que el señor Vernon, que fue el que perdió la batalla, está enterrado en la abadía de Westminster como un héroe, ¿no?, cuando perdió la batalla. Y el pobre Blas de Lezo murió a los pocos días de haber ganado la batalla. La expulsión de los jesuitas en 1757 no fue motivo para haber hecho desaparecer sus sólidas enseñanzas.
La huella educativa prendió en los criollos, quienes, impulsados además por la invasión de Napoleón a España, iniciaron las primeras conspiraciones que culminaron en la segunda década del siglo XIX con la independencia de la mayoría de los países de la hoy llamada América Latina. En el análisis de tales acontecimientos uno se encuentra con sorpresa tras sorpresa. En todos los casos, desde los primeros alzamientos hasta la consumación de las diferentes independencias, constituciones, apellidos y descendientes de los más destacados personajes tienen en su enorme mayoría origen vasco. En el libro hay, no sé, debe haber 70 nombres vascos vinculados a las independencias desde México hasta Chile y Argentina. O sea, yo empecé a trabajar la independencia de México y dije, bueno, voy a ver qué pasó en Centroamérica, vascos, y qué pasó en Colombia también, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Perú, ¿no? Impresionante. Y el enorme descubrimiento, bueno, y adicionalmente hubo un vasco navarro que se distinguió como nadie, que fue Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina nació en Otano, en Navarra, y peleó contra Napoleón, contra Fernando VII, y se fue a México a liberar a México, a la independencia. Es el único extranjero que descansa junto a Hidalgo, el padre de la patria, de apellido Gallaga, de origen vasco, Allende, de origen vasco, y Morelos, en la columna de la independencia de México. Es el único extranjero. El Congreso de 1823 lo declaró héroe en grado heroico. Después, como comentaba yo, está el tema de las 13 mujeres que se constituyeron en patriotas heroínas durante las distintas gestas libertarias. Como hemos constatado, el pueblo, bueno, estas heroínas aparecieron en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Colombia y en México. Como hemos constatado, el pueblo vasco apareció en las gestas más significativas: Terranova, en la producción de grasas, en la primera industria del continente americano, en la construcción de las mejores embarcaciones, en la producción de armas, en la presencia de los más avisados marinos con la vuelta al mundo y el tornaviaje, echando a andar la primera globalización. La producción de plata y el comercio con China, vascos y chinos, fueron la principal palanca de la primera globalización. La contrarreforma, la defensa de los indígenas, la fundación de múltiples ciudades y de nuevos territorios, la defensa de la mujer, la mejora de la educación, el laicismo, los novohispanos, la Real Sociedad de Amigos del País, la Compañía Guipuzcoana de Navegación y la defensa de Cartagena, y no se diga el mayor número de próceres y heroínas en la independencia de América. Y termino simplemente diciendo lo siguiente. Termino esta parte, tengo una propuesta que sí me gustaría leer. 5 descendientes de vascos publicaron, por decisión de Miguel Hidalgo y Gallaga, el decreto que abolió la esclavitud y las castas en México el 19 de octubre de 1810, en la que era la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Eran Hidalgo y Gallaga, Allende, Aldama, Abásolo y Anzorena, todos ellos descendientes de vascos de aquí de Encartaciones. Es interesante. Bien, yo aquí simplemente termino diciendo, no hagamos que todo ello pase desapercibido. De ahí mi propuesta. Mi propuesta es la de decir lo siguiente: no hay un solo museo o espacio específico en Euskadi que refleje de forma integral, amplia y a detalle el gran número de aportes que sus pobladores llevaron a cabo en la mayoría de las actividades consideradas prioritarias. Los museos en Euskadi son sectoriales o especializados en sus propias regiones y costumbres. No hay un ejercicio y espacio que unifique y explique a fondo la trascendental historia de este pueblo. No se puede seguir siendo testigos de narraciones que esconden la autoría de las contribuciones y las tergiversan en su favor. No dejemos que otros tracen los límites de nuestra historia, que interpreten y hagan propias las realizaciones conseguidas. Basta de guardar en el cofre de las añoranzas lo que debemos compartir y resaltar de forma unificada y hacer valer ante la comunidad internacional.
¿Qué pasaría si todos estos 28 grandes acontecimientos hubiesen sucedido en Inglaterra o en Holanda o en Francia o en los países nórdicos? Habría, sin ninguna duda, los mejores museos que expusieran todos esos acontecimientos. Este pueblo más pequeño, con menos pobladores, con menos territorio, tiene proporcionalmente mayor contribución a la historia universal que muchos de los otros países, probablemente de los que he comentado. En razón de lo anterior, presento una iniciativa que lleve a diseñar y establecer un museo o espacio de Euskal Herria, cuyo sustento y plataforma describa, a través de las técnicas modernas más depuradas, la singularidad vasca, como parte de un proyecto permanente e integral en el que participan expertos, académicos, instituciones, universidades, empresas y responsables de la cultura y la historia y de todas las regiones de Euskadi, incluyendo, por supuesto, a Iparralde. Yo dejaría aquí, querida presidenta, simplemente diciendo, algunos se atropellan por ignorancia o mala fe, diciendo que los vascos pasaron de puntitas por la historia. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido si hubieran pisado fuerte? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Salvador. Tenemos las primeras preguntas. Tenéis todos una tarjeta en vuestras sillas para poder hacer las preguntas por escrito que queráis, pero bueno, de todas maneras también tenéis opción de hacerlas en viva voz. Tenemos las primeras por escrito. Comparando con otros pueblos, los vascos y vascas en América, ¿han transmitido más o menos la identidad? Bueno, yo creo que es parte de lo que acabamos de ver al final, ¿no? Es decir, si no hemos podido al interior de Euskadi transmitir estos mensajes tan maravillosos, ¿no?, pues menos aún los hemos podido presentar o ubicar en otros territorios, en otros países, ¿no? Y ese es el gran faltante, ¿no? Tanto aquí como allá, el de tratar de echar a andar la idea de que la historia del pueblo vasco es una historia integral, de grandes contribuciones, que tiene que ser conocida en la propia sociedad vasca primero y paralelamente en aquellos lugares en donde fueron ciertamente impulsores, yo diría, de cambios sociales fundamentales. Otra pregunta, a ver. Hace tiempo que dejamos de exportar pastores a Estados Unidos. Ya no hay tamberos vascos en Argentina, los frontones americanos cierran y los pelotaris se quedan a jugar en casa. Sin nuevas remesas de emigrantes, ¿cómo mantener la presencia vasca fuera de Euskal Herria? Creo que he leído bien. Sí, bueno, yo creo que hay este ejercicio maravilloso que es el Euskadi Basque Country, ¿no? Debería de tener como un lema principal el tratar de conquistar a la comunidad internacional, ¿no? Por ejemplo, mi padre jugó en el primer frontón que hubo en Miami en 1924. Fue tal el éxito que hubo que fundaron otro frontón en el 26. Faltan 2-3 años para que se cumplan los 100 años. Todavía el frontón está ahí, pero ya no se juega, ¿no? Pero es increíble porque fue el primer deporte profesional que hubo en los Estados Unidos. Y del primer frontón que hubo en la Florida, se constituyeron 15 en la Florida, ¿no? Y hubo frontones en todo el mundo, en China, en Indonesia, en Egipto, en toda Europa casi, ¿no? Y no se diga en América. Yo lo que creo es que debe de establecerse una estrategia Euskadi Basque Country para transmitir estos mensajes de cómo los vascos pastores influyeron, ¿no?, en Nevada y en Idaho, en California, y cómo influyeron claramente en la Argentina con la Pampa, ¿no?, y cómo influyeron en los cambios sociales los jesuitas, en las misiones y las reducciones, y cómo los jesuitas marcaron la línea educativa de los novohispanos, que fueron la semilla del cambio social en México y de la independencia
independencia. Yo creo que todo este conjunto requiere de una estrategia que Euskadi Basque Country pueda tomar y pueda llevar a todos los sitios, ¿no? Hay maravillas, por ejemplo, en la relación con la Agenda 2030, por ejemplo. La Agenda 2030 es el mejor de todos los senderos que hay que recorrer. Los vascos lo han iniciado claramente, y ahí hay elementos tan bonitos, tan extraordinarios, como por ejemplo que cuando tuvimos la oportunidad con el alcalde de Azpeitia de asistir al 450 aniversario de la fundación de Sao Paulo, ¿no? Él llevó un regalo maravilloso del cuadro de Anchieta al patio del colegio, que fue la primera edificación que hubo en esa ciudad. Había una idea, y que debe seguir siendo una idea fundamental, que es que en las zonas urbanas, en los lugares más pobres de la ciudad de Sao Paulo, pudieran constituirse pequeños frontones de mano para que los jóvenes aprendieran a jugar a la pelota, pero al mismo tiempo, al lado, establecer escuelas de formación técnica en donde los vascos son pues de lo mejor que hay, ¿no? Entonces, combinar la formación técnica con el deporte sería, por ejemplo, una huella que habría que ir marcando en esa estrategia hacia el exterior, ¿no? Beste galderarik edo zerbait esateko, Itziar, José Mari. Sí, Salvador, muchísimas gracias por la extraordinaria conferencia que nos has impartido. Dos preguntas muy breves. Has hablado de la contribución de los vascos en la independencia de los estados sudamericanos. ¿Tenemos conocimiento de los conquistadores vascos del siglo XVI, si es que hubo? Y otra pregunta, si los jesuitas fueron los pivotes que contribuyeron a la educación, ¿hasta qué punto respetaban las lenguas indígenas en las reducciones en Paraguay y demás? Gracias. Bueno, primero yo creo que la primera se refería a los conquistadores. Bueno, en estas ciudades que yo comentaba, ¿no? De las ciudades que los vascos fundaron en América, pues las primeras fueron fundadas por conquistadores. Es el caso de Asunción, que fue fundada por Martínez de Irala. Es el caso, bueno, no fue el caso de Río y Sao Paulo, porque fue un jesuita, ¿no? Pero sí lo fueron Pamplona, en Colombia, sí lo fue Medellín más tarde, ¿no? Sí lo fue Guadalajara, México, con Cristóbal de Oñate. Sí lo fue San Francisco con de Anza, sí lo fue Santa Fe con el otro Oñate, con Juan de Oñate, y aquí ya le puedo comentar también permítame, aquí está Durango en México, que era prácticamente la capital de la Nueva Vizcaya, ¿no? San Luis Potosí también fue por conquistadores, Zacatecas, déjeme ver aquí, bueno, Buenos Aires, no se diga Buenos Aires, por Garay, ¿no? Que fue conquistador. Es decir, casi todas fueron fundadas o establecidas por conquistadores. Y en el caso de lo que usted comentaba del respeto a las lenguas indígenas, pues los ejemplos clarísimos de José de Anchieta, que incluso hizo un diccionario tupí español para tratar de comunicar a los indígenas con los conquistadores, ¿no? Y hay ejemplos múltiples, pues es el caso de Mendieta, el caso de Salazar, el caso también de Zumárraga, ¿no? Que respetando las lenguas de los indígenas y sobre todo marcándole al emperador el que las tierras que se habían ocupado no pertenecían a España, bueno, al imperio español, sino a los indígenas, pues claramente procuraron mantener vivo el espíritu de las lenguas indígenas. Y es el mismo caso también posteriormente de lo que luchó Ellacuría, ¿no? Ellacuría
allá en El Salvador y en Centroamérica peleó por ello, ¿no? Y muchos otros. Yo decía de Echegaray, que defendió a los indígenas en las principales capitales europeas en el siglo XVIII, porque los intelectuales europeos decían que los indígenas tenían otro valor, ¿no? Eran infrahumanos, eran diferentes, ¿no? Y que era una tontería y un absurdo tratar de enseñarles lo mismo que a los hijos de los conquistadores o de los pobladores europeos, ¿no? Hay una pregunta por escrito. La esposa de Simón Bolívar era bilbaína. ¿Habrá tenido influencia en las ideas independentistas de Simón o también sus viajes a Vizcaya habrán tenido importancia? Bueno, aquí está mi primo, mi primo Joaquín, ¿no? Y en Marquina hay un museo, el Museo Bolívar, y ese museo fue además cuidado con todo cariño por un pariente nuestro, ¿no? Por Petri, y él siempre nos decía, ¿no? Él nos decía que ciertamente había una vinculación muy clara entre su primera mujer. Mi esposa es venezolana, María Eugenia, y ella me comenta siempre de la presencia de la esposa de Bolívar en sus primeros contactos con la insurrección. Pero yo diría que Bolívar mamó, ¿no? De todo esto que llegaba precisamente a La Guaira, a Venezuela, por parte de la Compañía Guipuzcoana de Navegación. Eran los libros que venían de las principales sociedades de la Ilustración en Europa, ¿no? Más que quizá la primera mujer, ¿no? Y además ya había una ansia libertaria, probablemente más en Venezuela que en otros países en América, ¿no? Y que provenían de otros insurgentes de la misma época del propio Bolívar. Besterik, beste galderarik edo... Arratsaldeon, sorionak por la interesantísima conferencia, y al hilo de lo que nos ha comentado sobre el pasado de su padre en el mundo de la pelota vasca, y yendo al ámbito deportivo, que es siempre importante, vamos a decir, la representación simbólica de los pueblos y sobre todo el pueblo vasco en su relación con México, viene dentro de muy pocas fechas una fecha que puede ser relevante para la pelota vasca, y es que después de muchos años, muchas décadas, los pelotaris vascos van a tener la posibilidad de tener una selección oficial que participe por fin con el nombre de Euskadi en los campeonatos oficiales de la pelota. Y precisamente va a ser en la Ciudad de México, donde, si Dios quiere y no hay ningún inconveniente, se va a celebrar una asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca para la decisión de aceptar a la Federación Vasca en la internacional, y además de la mano de un presidente que es también mexicano con raíz en Francia en concreto. ¿Cree usted que va a ser posible que alguna vez, y ya próxima, podamos ver la selección vasca competir con sus propios emblemas en el ámbito de la pelota? Y voy a aprovechar también, y me va a perdonar, para dirigirme a otro deporte, que es el fútbol, y aprovechando también, si no me equivoco, de la condición que tiene usted de padre del actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y también uniéndolo con la historia de los futbolistas vascos que fueron a América y fueron recibidos de una manera como en ningún país del mundo en tiempos de la guerra, y formaron ahí equipos y acabaron haciendo ahí sus vidas. ¿Cree usted que va a ser posible también que podamos ver un partido amistoso entre dos selecciones entrañables con los mismos colores, por cierto, que son México y Euskadi? ¿Podría usted interceder a través de su hijo para que ese partido amistoso se pueda celebrar bien en México, bien en Euskadi, o en los dos sitios? Marcate eta eskerrik asko. Bueno, yo empiezo por lo último, ¿no? Yo le contaba a nuestra querida presidenta que tuve la suerte, cuando vivíamos en Sao Paulo, de haber conocido a un empresario mexicano de apellido Vergara, por cierto, que era dueño de una empresa muy importante de medicamentos,
y él era el dueño del equipo de fútbol Chivas Rayadas del Guadalajara. Y en una conversación le dije, oiga, ingeniero, fíjese que mi padre y muchos vascos de México insisten en que debería de haber un partido de fútbol entre el Athletic de Bilbao y el Guadalajara, por las razones no solamente de que juegan con jugadores locales, ¿no?, sino porque tienen el mismo uniforme, ¿no? Y además Guadalajara fue fundada por vascos, por Cristóbal de Oñate, ¿no? Se entusiasmó, me dijo que sí. Se hicieron hubo algunas conversaciones con la directiva del Athletic en el 2006, sería ello. No hubo posibilidad de encontrar fechas, pasó el tiempo. Y yo le dije a Mikel, le dije, oye, mira, pues ahí está esto, pero me dice, bueno, y quiero aquí destacar la presencia de un queridísimo amigo, John Ruy Gómez, que gracias a él se pudo concertar el partido entre el Athletic de Bilbao y el Guadalajara el año pasado, aquí en diciembre, y se va a jugar ahora. Están todas y todos invitados a Guadalajara el día 16 de julio, ¿no? Y así como este es un primer paso, pues sobre todo para darle a conocer al mundo del fútbol internacional, que no se puede decir que soy Real Madrid cuando juego con 10 jugadores que no son, todos son de fuera de España, o el mismo caso del Barcelona con menos, y de otros equipos. Entonces, ese es un primer paso. La selección vasca fue la mejor selección que ha habido y que pasó por México, junto con el Santos de Pelé, las dos mejores selecciones. Y el mejor jugador centro delantero que jugaba en la selección vasca y que jugó en el Oviedo aquí, pero que era guipuzcoano, era Isidro Lángara, ¿no? Fue campeón goleador en Argentina, campeón goleador en España y campeón goleador en México. Fue el mejor goleador de la selección española de todos los tiempos, el mejor promedio. Metió 5 goles en un partido, en fin, extraordinario. Y no cuenta, ¿dónde está Isidro Lángara en el fútbol en España? No está. Bueno, y vamos a lo de la pelota. Yo creo que lo de la pelota es ciertamente muy importante, y yo lo digo en el libro hablo, por cierto, hay 47 propuestas que hago en el curso del libro, no todas son válidas ni valiosas, pero son algunos intentos, ¿no? Y en el caso del deporte, yo me pregunto, como no ha sido posible que la Federación Internacional de Pelota Vasca acepte a la Federación Vasca de Pelota, ¿no? Es como si la pelota mixteca, que es un deporte antiquísimo en México, tiene una federación, la Federación de Pelota Mixteca en México, pues no pudiera llamarse así, sino que fuera la Federación de Pelota Mexicana. Pues no es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el golf, que se echó a andar en Escocia, no tuviera a los escoceses participando con su federación? O sea, es realmente insólito, ¿no? Entonces, tiene que ser, es decir, si eso no se da, vivimos en dos mundos muy distintos, ¿no? Y yo creo que el resurgimiento del Jai Alai, por cierto, en Euskadi, es ya un hecho comprobado, ¿no? La pelota a mano yo creo que es el mejor de todos los deportes que hay, ¿no? Además, por cierto, mi familia vivió mucho y vive en Berriatúa, ¿no? Y en Berriatúa hace 2 semanas hubo 2 hechos maravillosos. El primero, que el señor entrenador de los Osasuna, ¿no?, logró que el Osasuna juegue ahora en Europa el año que viene. Y ese mismo día, el pelotari nacido en Berriatúa, el Lordi, ganó el campeonato individual de mano, ¿no? Bueno, entonces, eso ya fue un comercial, pero yo creo que es fundamental el deporte vasco. Tiene contribuciones enormes y es injusto que no se pueda dar lo que usted dice, ¿no? Ez dakit besterik dagoen. Como estamos en el momento de buzón de sugerencias y peticiones, querido Salvador, después de esta magnífica conferencia,
Y además, como terminas tú haciendo una reivindicación de la necesidad de que haya una especie de gran museo de la diáspora o donde estuviera también el exilio y donde estuviera todas las implicaciones que tiene el vasco fuera, que son muchas, porque cada vasco es un mundo, y a pesar de que en Euskadi no se jacta de ser vasco fuera, lo primero que hace es jactarse de ser vasco y buscar otro vasco, y organizan inmediatamente casi un centro vasco. Bueno, has hablado de la figura de Simón Bolívar. Bueno, Bilbao se puede decir que es el casco viejo, fue el casco viejo. Ahí nació nada menos que Arriaga, Unamuno, el Lehendakari Aguirre, Gardoqui, el embajador amigo de Adams, el almirante Mazarredo, el conde de Godó. O sea, si nos ponemos a decir nombres no paramos, ¿no? Y vivió un año de su vida nada menos que Simón Bolívar, en el casco viejo de Bilbao. De una figura de 47 años, de una medida de 47 años, un año de su vida en Bilbao, porque él llegó aquí con 18 años a Santoña, vino a Bilbao, se fue a Madrid a la corte, se enamoró de una chica con la que luego terminó casándose, María Teresa del Toro y Alaiza. El que iba a ser su suegro le dijo: oye chico, vete de aquí, y se vino aquí a Bilbao. Y Bolívar vivió en Bilbao joven. Cuando se inició la transición política española, en Euskadi aquí se limpiaron todos los ayuntamientos. En el año 79 tuvimos un alcalde nacionalista y le pedimos que dedicara una plaza a Venezuela. Y es la plaza que está enfrente del ayuntamiento. Y al poco el consulado de Bilbao puso un busto de Simón Bolívar vestido de militar, con sus charreteras y sus cosas. Y yo creo que es lo que menos identifica a Bolívar de su época bilbaína, porque Bolívar vino joven y estuvo enamorado. Y lo que queremos es hacer una estatua de Bolívar enamorado en Bilbao. Entonces, porque eso también es un atractivo incluso turístico, porque para que la gente se dé cuenta de que una personalidad tan fuerte como Bolívar vivió en Bilbao. Y la poetisa Elena Bacaresco dijo: Bolívar, pradera de molino en lengua vasca, molino que supo moler trigo de gloria y dar a los pueblos pan de libertad. No me digas que no es bonito. Bueno, pues todo eso hay que moverlo, ¿no? Y aquí la colectividad venezolana es muy débil, y nace de la emigración en los últimos tiempos. Y tú que has estado en organismos internacionales, ¿hay posibilidades de apuestas, si se promueve desde Bilbao la posibilidad de una estatua de Bolívar que tenga algún tipo de subvención de alguno de esos organismos internacionales en los cuales tú has estado? Y no me digas que no. Sí, eso me lleva a un hecho muy bonito que me sucedió también por razones de mi trabajo, que fue que tuvimos la oportunidad de hacerle algunos homenajes a algunos vascos ilustres, por ejemplo Anchieta en Sao Paulo, con la presencia del alcalde de Azpeitia, en México a Urdaneta, en Acapulco, invitamos a dos pelotaris, a Iriguren y a López, a jugar un torneo que se llamó Urdaneta, discursos de un servidor en diferentes foros, alabando la figura de Blas de Lezo, de Legazpi, etc. Incluso nuestro primo, Miguel Mari, me regaló a mí un busto hermoso de Bolívar, ¿no?, de bronce, y yo lo llevé a la Casa de América y lo coloqué en el Salón Bolívar de la Casa de América. Yo quisiera saber dónde está el busto, ¿no? Pero ciertamente yo creo que la Secretaría General Iberoamericana, ¿no?, sería el conducto más lógico para poder hacerlo, junto con claramente los países involucrados. Yo diría claramente Venezuela, ¿no?, y los países bolivarianos, ¿no? Pero como la figura de Bolívar fue tan grande, ¿no?, que quien tendría la responsabilidad sería la Secretaría General Iberoamericana. Y podría yo con mucho gusto acompañar tu propuesta y mirar a ver qué podemos lograr, ¿no?
Ez dakit besterik dagoen galderarik edo norbaitek zerbait esateko daukan. Bueno, pues si no hay más, Salvador, eskerrik asko por tu intervención. Todavía no te dejamos libre, ¿eh? No te dejamos libre. Tenemos ahora la oportunidad de seguir conversando un poquito con Salvador aquí fuera, tomándonos un chacolín. Eskerrik asko.